y vamos a encontrar esa puerta. Este tercer módulo se llama el rol de la conciencia. Vamos a estar durante 1 hora y cuarto hablando de la conciencia y tratando, o sea, la conciencia es todo y no lo vemos. Como hablamos antes, no estamos acostumbrados a ver lo interno, o sea, estamos acostumbrados a ver lo externo, y en ver lo externo no sabemos todavía cómo funciona el ego, no sabemos que estamos bloqueando el amor, no sabemos que tenemos creencias que nos condicionan, no sabemos todavía lo que es el perdón. ¿Por qué? Porque no entendemos el rol de la conciencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Y acá vamos a volver con un curso de milagros. El problema es el siguiente: nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo no me abro a aceptar que soy un ser inocente, voy a seguir experimentando culpa. Si yo no me abro a aceptar que todo lo que experimento es amor, voy a seguir pensando que lo que experimento es producto de algo que está fallando. Si yo no me abro a experimentar que somos hermanos, voy a seguir viendo a otros seres humanos como personas que pueden dañarme, que pueden ofenderme o de las cuales yo me tengo que cuidar. O sea, acá estamos en un problema muy, muy grande, que lo que yo no acepto no llega a mi conciencia. ¿Qué significa esto? Si hay una persona que está muy deprimida y yo le digo que la vida es una fiesta, ¿qué va a pensar? ¿Va a estar de acuerdo conmigo o no va a estar de acuerdo? No va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque no puede, porque no ha llevado a su conciencia la idea de que la vida es para experimentar la plenitud y la felicidad. Entonces, si hay alguien... Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros hoy tenemos un gran problema, que lo que nosotros aceptamos en nuestra mente es muy limitado. Ayer estábamos cenando en el Club Campestre, ¿lo conocen? Fuimos a cenar ahí y me decía una persona que conocí ahí, que es la pareja de una persona muy cercana, me decía, vi unas luces, estaba en un avión y aparecieron luces y pensé que unas luces, ¿no? O sea, le llamamos extraterrestre o lo que sea, unas luces. No había alguien con una linterna, porque estaban a, no sé, 1000 metros, no sé cuántos metros de altura. Ok, vi unas luces y él pensó que se estaba volviendo loco y la persona que estaba al lado dijo, ¿vos también ves eso? Sí. ¿Y qué es eso? Nos asustamos de ver una luz en el cielo. Imagínate si pudieras ver la luz interna, si pudiéramos despertar la luz interna. Entonces, hoy tenemos tan bloqueada la conciencia que nos parece raro todavía, que ayer me preguntaron, ¿y vos qué pensás de esto? ¿Que haya extraterrestres o que haya...? Hoy está demostrado científicamente que hay millones de planetas habitables como el nuestro. Entonces, ¿cómo que no hay extraterrestres? Es como si ustedes me dijeran, vení Gabriel, vení. ¿A vos te parece que afuera de esta habitación habrá otros seres como nosotros? ¿O somos los únicos humanos del planeta? O sea, vivimos en un mundo o sea, si nosotros entendemos que Dios es el ser infinito que crea de manera constante formas infinitas de experiencia, pero tenemos la conciencia bloqueada y lo que nosotros no aceptamos no llega a nuestra conciencia. Entonces tenemos un problema grande, porque lo que nosotros aceptamos hoy como seres humanos es una miseria. Es una miseria. Nosotros hoy como seres humanos somos miserables. ¿Por qué? Estamos en la primera parte, pues estamos preocupados por el futuro, porque estamos angustiados por el pasado, porque tenemos 2 o 3 ideas con suerte. Para algunos que Colombia gane el martes puede ser una idea, ¿no? Depende de la felicidad de ustedes de eso, quizás de ustedes ya no, pero hay gente que piensa que como si un partido de fútbol te pudiera dar felicidad. O sea, vean lo miserables y lo ignorantes que somos. Es un espectáculo deportivo, disfrútalo, pero que eso te dé felicidad. En Argentina también es muy común, ustedes ya lo conocerán. O sea que hay gente que se angustia y se deprime por un resultado de 11 personas que lo que les gusta es jugar deporte.
Hay una pelota y tienen que patearla. Mirá qué ciencia. ¿Es una ciencia? Bueno, ellos se entrenan toda la vida, pero es importante, no importa en absoluto si alguien de los que están acá, si pierde Colombia el martes, se angustia, yo me voy a aparecer en tus sueños y te la voy a hacer jodida, ¿eh? Se los digo, ¿eh? Ustedes me ven acá sonriendo, pero después me puedo poner bravo. Bueno, entonces, más allá de la broma, el problema que nosotros tenemos es que todavía en nuestra conciencia lo que aceptamos es muy miserable. Estamos centrados en lo externo, estamos puestos la mente hacia lo externo y todavía no somos conscientes. Por eso, cada idea que uno va escuchando a nivel espiritual es como que va abriendo tu mente. Y como yo les dije, la idea es que ustedes ahora ya estén muy expandidos para ir abriendo y abriendo y abriendo la mente. O sea, que empiecen a sentir esa sed. ¿La están empezando a sentir hoy con lo que estamos viendo? Que sientan esa sed de aprender, de conocer herramientas, de entender cómo funciona la mente, de entender cómo funciona la energía, de entender o de empezar a, por lo menos, a curiosear qué dice un curso de milagros, de buscar respuestas espirituales a problemas materiales, respuestas espirituales a problemas cotidianos. O sea, si nosotros, como lo vimos al final del bloque anterior, podemos llegar a la raíz del problema, podemos llegar a la raíz de la solución. Y si la raíz del problema es que en nuestra conciencia no estamos aceptando todavía la sabiduría espiritual, tenemos un buen camino para hacer. Entonces, volvemos a las preguntas de indagación. ¿Qué tal? ¿Les gustan? Bueno, anoten cada uno en su cuaderno cómo funciona la conciencia, cómo pensás que funciona la conciencia. O sea, ahora lo importante es que vos puedas volcar lo que vos entendés, lo que vos crees. No hace falta viajar a Marte, o sea, lo que vos creas está bien. Ahora nosotros vamos a ver que hay un curso de milagros y la idea también es una oportunidad para testear cuál es nuestra visión y cuál es la del curso de milagros. ¿Qué es lo que nosotros hoy creemos o hemos aprendido? ¿Y qué es lo que dice un libro espiritual de alto calibre, de alta sabiduría? Entonces, ¿cómo funciona la conciencia? Vamos a estar todo este tercer bloque hablando de esto, porque si queremos tener conciencia de amar, tenemos que entender qué es la conciencia. Entonces, ¿qué te dice el curso de milagros? Atención, si alguien no entiende algo me pregunta, ¿eh? Porque ya entramos. ¿Por qué? Porque el curso de milagros es un libro muy profundo, es un libro muy abstracto, es un libro muy abierto que a veces, bueno, no estamos acostumbrados, a veces una información de tal energía y tal fuerza. ¿Qué te dice? La conciencia es el mecanismo receptor y recibe mensajes tanto del plano superior como del plano inferior, o sea, del Espíritu Santo y del ego. O sea, la conciencia es el espacio en el cual nosotros estamos recibiendo información. Y esto está ocurriendo todo el tiempo. O sea, me pueden preguntar, bueno, pero ¿y cómo hago para perdonar mañana? Pero perdoná ahora. ¿Y cómo hago para ser consciente mañana? Pero sé consciente ahora. Esto es práctica directa. Es algo que ustedes pueden ir, mientras me van escuchando, mientras me van recibiendo, lo pueden ir viendo ahora. Entonces, esa conciencia tiene estas dos posibilidades. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Yo un poco les dije, el Espíritu Santo es la voz de Dios, es la voz de la sabiduría, es la voz del amor, es la voz o es la luz de la conciencia. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Nosotros estamos recibiendo más mensajes del plano inferior o del plano superior? ¿Qué les parece? Del inferior. Ok. O sea que nosotros todavía, en general, estamos más centrados en una conciencia del ego que en una conciencia espiritual. Entonces, tenemos este problema, porque si los seres humanos, si nosotros lo que llega a nuestra conciencia es solo lo que aceptamos, y si nosotros estamos en general aceptando y recibiendo mensajes del plano inferior, estamos viviendo una vida inferior. Estamos viviendo una experiencia inferior. Ahora, durante un momento, hacete la pregunta, ¿cómo sería vivir una vida superior? ¿Cómo sería que esa misma conciencia, en lugar de recibir pensamientos
del plano inferior empezara a recibir pensamiento del plano superior? ¿Cómo cambiaría tu vida? Si cada día, en tu experiencia, tu misma experiencia, es tu mismo nombre, son tus mismos padres, es tu mismo cuerpo, tu armario es el mismo, tu casa es la misma, pero tu conciencia empieza a recibir sabiduría espiritual. ¿Es posible esto? ¿Es posible esto o no es posible? Bueno, es que tenemos que empezar a investigar si es posible que esa misma mente que genera culpa, o que se queja, o que reacciona, o que se siente, o que se frustra, o que se atolondra, si esa misma mente puede recibir una información del plano superior. Ahora, yo voy a dejar que ustedes imaginen un momento. Vamos a suponer que hoy en el mundo humano hay 8.000 millones de personas. ¿Cuánta gente hay en Colombia? ¿Cuántos son? ¿40? ¿50 millones? Ya se reproducen rápido, ¿no? Porque pasamos de 40 a 50 en una oración. Bueno, son 50. Bueno, imaginen que si de esos 50 millones, imagínense si el 1% empezara a recibir mensaje del plano superior. ¿Cómo cambiaría este país? ¿Cambiaría o sería lo mismo? O sea, entonces estamos en un problema grave, que es que lo que nosotros no aceptemos en nuestra conciencia no lo vamos a recibir y no lo vamos a vivir. Ahora, ¿dónde está tu conciencia? ¿Está a tu derecha o está a tu izquierda? ¿Está arriba o está abajo? ¿Está adentro o está afuera? ¿Es azul, es roja, es verde? ¿Dónde está? Vos ahora me estás recibiendo en tu conciencia. ¿Dónde está? Está ahí donde vos estás. Me estás recibiendo a través de tu conciencia. Fíjense que esto no es básico. Esto es inicial. Estamos en el preescolar espiritual. Tenemos una conciencia y no sabemos cómo funciona. Tenemos una mente y no entendemos cómo funciona. Tenemos unas emociones y no entendemos cómo funcionan. Tenemos la posibilidad de recibir mensajes de dos planos y todavía no sabemos cómo funciona. Entonces, la buena noticia es que por algo estamos acá. O sea, porque estamos queriendo aprender. Quizá esto hace 10 años hubiera sido imposible, no sé. ¿Hubiera sido posible? Quizá no. Hace 20 años, ustedes imagínense, la generación de sus padres, ¿hubiera sido posible que esto se diera? Probablemente no. Necesito hidratarme durante la charla. Bueno, entonces, ¿qué es recibir mensajes del plano superior? Para nosotros la espiritualidad a veces es algo tan lejano, es como para unos iluminados, pero es que ahí donde vos estás, vos tenés un receptor de señales. Vos sos un receptor de señales. Tenés una conexión Wi-Fi y tenés dos redes a las que te podés conectar. Una que tiene 5G y está con máxima señal, se llama ego. Y la otra que dice Espíritu Santo tiene ahí una señal y va y viene, se desconecta, ¿no? Conectar a red de Espíritu Santo, no hay señal. A ver si subo la montaña, a ver si acá tampoco tengo señal. Y la red del ego la tenemos encendida a máximo, hablándonos. Y claro, ¿y qué pasa cuando vos conectás tu dispositivo a una red? Empieza a recibir información, lo quieras o no, empezás a bajar datos. Bajar datos. Y estamos constantemente bajando datos de la red Wi-Fi del ego. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nos toca? Es empezar a entender cómo funciona esta conciencia. Porque no podemos, si queremos realmente vivir felices y vivir plenos, no podemos seguir sin saber cómo funciona la conciencia y cómo funciona la recepción de datos interna. Entonces, por eso después yo me voy a abrir ahí a que me hagan las preguntas que quieran, porque sé que esto genera muchas preguntas. La buena noticia es que
La buena noticia es que yo no me dedico a dar seminarios presenciales. Esto lo hago de manera eventual. En realidad lo que me dedico es a guiar procesos profundos de espiritualidad con personas que quieren hacer cambios más profundos. Por eso todo esto, para mí, no es solo acá poner una presentación y mostrarlo. Todo esto yo lo veo a diario con personas que me escriben, que empiezan a recibir mensajes del plano superior, que empiezan a bajar información espiritual y que se convierten en maestros de vida. Entonces, ¿qué te dice después el curso de milagros? Te dice, en su nivel más elevado, la conciencia, uno se vuelve consciente del mundo real y la conciencia puede ser entrenada para que lo haga cada vez más. O sea, en un plano más elevado empezamos a ser conscientes del plano espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo ahora voy a agarrar una silla acá. Y vamos a hacer una pequeña, los voy a guiar. A mí no me gusta del todo llamarle meditación a esto porque meditación es otra cosa, más profunda, pero va a ser como una pequeña guía, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar un momento los ojos. Pónganse cómodos. Simplemente voy a cerrar los ojos. Una vez que cierro los ojos, empiezo a observar lo interno. O sea, empiezo a indagar, empiezo a mover lo interno y observo qué es lo que hay ahora en mi interior. Vamos a hacer un breve escaneo del cuerpo. Voy a sentir los pies, los relajo. Voy a sentir las piernas, las observo y las relajo. Voy a sentir el torso, lo siento, lo relajo. Voy a llevar la atención a los brazos, los siento, los relajo, cuelgan, se aflojan. Y voy a llevar la atención al cráneo, a la cabeza, la siento y la relajo. Entonces, desde los pies hasta el cráneo, relajo todo el cuerpo. Y observo cualquier sensación física que tenga, de temperatura, de picazón. Observo cualquier sensación física. Y aquel lugar donde el cuerpo me llama con la atención lo observo. Sea las piernas, sea los pies, sea las manos. Y ahora observo si hay alguna emoción adentro. Me siento triste, me siento ansioso, me siento en calma, me siento abierto, me siento cerrado. Simplemente observo. Sin juzgarme, simplemente observo. Y ahora observo si hay algún pensamiento en mi mente. ¿Hay algún pensamiento? Si hay algún pensamiento, simplemente lo observo. Vamos a darle un momento a observar cualquier pensamiento que aparezca en mi conciencia.
Bien. Entonces, hemos observado el cuerpo, hemos observado el plano emocional, hemos observado el pensamiento. Ahora yo quiero que vos te hagas una pregunta interna, no para que la respondas con palabras, sino para que la respondas con tu propia experiencia. No necesitas ponerle una palabra, pero quiero que vos ahora, en este trabajo de indagación, observes desde dónde es que fuiste observando el cuerpo, desde dónde observaste las emociones y desde dónde observaste los pensamientos. Entonces vas a llevar tu atención al lugar desde el cual la observación se produce. La observación está puesta hacia adentro, pero no está puesta hacia cualquier lugar, sino al lugar desde el cual la observación se genera. Llevo toda la atención a observar dónde nace la atención, desde dónde estoy observando, qué es ese lugar o ese espacio desde el cual puedo observar el cuerpo, los pensamientos y las emociones. Si me vas acompañando, ese lugar desde el cual ahora estás recibiendo estas palabras y estás pudiendo observar, ese lugar es la conciencia. Ahora, esa conciencia, si vos te das un momento para observarla con detalle, vas a ver que esa conciencia observa desde un punto neutro, desde un punto de vacío. O sea, la conciencia está vacía y recibe todas las señales y los impulsos que llegan a ella. Entonces, al observar la conciencia, somos conscientes de este espacio vacío, de este espacio libre, en el cual todos los impulsos son recibidos. Esta conciencia, al estar en estado de vacío, es una conciencia pura, es una conciencia libre, es una conciencia donde incluso si aparece el miedo, ese miedo es observado desde este punto libre y neutro que es la conciencia. Al observar la conciencia misma, podés sentir cómo tu vibración cambia por completo. Hay un estado diferente interno. No hace falta ahora que lo nombremos, pero va a ser muy simple para vos de observarlo y reconocerlo. Entonces simplemente observo este espacio en el cual todo impulso llega. Este espacio es la conciencia. Todos tenemos y somos y estamos en la conciencia y experimentamos en la conciencia. Vamos ahora a darnos un momento más simplemente para observar con claridad no lo físico o los pensamientos, sino el espacio en el cual todo eso ingresa. O sea, observo de manera directa la pura conciencia.
Bien. Vamos ahora a abrir los ojos. Tenías un cuerpo físico, ¿te acordabas? ¿Sí? Ahora, esto que estuvimos observando, ¿qué tal? ¿Cómo sintieron la experiencia de observar la conciencia? ¿Se siente diferente o no se siente diferente? ¿Sintieron una diferencia o no? Sí, no los escucho, creo que, ¿no? ¿Sí? Vos imaginate que esa conciencia está prendida las 24/7, o sea, no tiene feriados, no tiene festivos, o sea, está siempre trabajando. E imagínate que nosotros no somos conscientes de la conciencia. Punto. No somos conscientes de la conciencia. Podés sentir miedo, sí, pero hay una conciencia que está registrando eso. ¿Y vos quién sos? ¿El miedo o la conciencia? ¿Quién somos? ¿El miedo o la conciencia? Si yo observo el cuerpo, si yo estoy observando mi mano, ¿yo soy la mano o soy el que observa la mano? Estoy observando. ¿Y pero cómo? Si la mano la observo, ¿esta es mi mano? ¿Alguna vez hicieron el experimento de dormir la mano y tocarse? ¿Y parece como si otro te estuviera tocando? Es tu mano porque tenés unos impulsos que te lo muestran, pero todo eso está siendo recibido en tu conciencia. Entonces, en un nivel más elevado, nos vamos volviendo más conscientes de ese. Acá el curso de milagros habla de mundo real. ¿Por qué habla de mundo real? Porque el mundo que nosotros tenemos en nuestra imaginación no es real. El mundo en el que nosotros sentimos miedo, nos sentimos agotados, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, ese mundo no es real, es un mundo que estás inventando. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? Que nosotros inventamos un mundo en nuestra mente y vivimos de acuerdo a ese mundo, buscando lo que creemos que ese mundo tiene que darnos, defendiéndonos si creemos que vamos a perder algo, que creemos que tenemos que conseguir. O sea, no sé si lo están sintiendo, pero yo les estoy dando vuelta así la experiencia que tienen de vida. Así, para que veas la otra parte, lo que estaba oculto. Y acuérdense que lo vimos recién. Lo que vos no aceptás no puede llegar a tu conciencia. Entonces, si yo te muestro el dorso de tu mente y te muestro la otra parte que parecía oculta, esto de por sí ya tiene la capacidad de que vos, a partir de hoy, empieces a percibir, empieces a sentir, empieces a observar, empieces a pensar, empieces a idear otra forma de experiencia humana completamente diferente. Obviamente que esto después requiere todo un trabajo interno muy importante, muy profundo y sobre todo requiere educación espiritual. Nosotros acá estamos abriendo la puerta con una docena de frases de sabiduría y un poco de permitir que la voz hable a través mío para que vaya guiando esas frases a materializarse en sabiduría, pero después, como les dije, cada uno tiene que despertar la propia sabiduría interna. Eso es lo más importante que espero que hoy se lleven. Entonces, en el nivel más elevado nos volvemos conscientes del mundo real y podemos entrenar para que esto que ustedes experimentaron ahora no sea un momento que digan, vi al arcángel no sé cuál y se abrió. No, o sea, esto está siempre, o sea, es tu conciencia, es tu mente, es tu vida humana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acá tenemos que entender y tener muy presente y tener mucho, por decir así, cuidado? Miren lo que dice el curso de milagros, o sea, y si nadie tiene sombrero, pues se lo puede sacar ante el libro. Miren lo que dice acá el curso de milagros. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. O sea, acá estamos en el problema de todo esto.
que nosotros estamos recibiendo de manera constante mensajes del plano superior y no nos llegan porque tenemos bloqueado el acceso a esa conciencia. ¿No les pasó en la vida que recibieron un mensaje espiritual? Todos recibimos en algún momento algún mensaje espiritual. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa después? Que después aparece el ego, bloquea el mensaje, bloquea la información y volvemos a nuestra vida miserable, donde vamos en pos de cosas que no nos dan nada, buscando resultados que después ni nos importan y esperando que otros hagan lo que en última instancia tampoco es importante. O sea, vivimos perdidos bajo una conciencia que está en el plano inferior. Y tenemos este problema que es el ego. Y esto yo lo veo incluso en alumnos que a veces están muy avanzados, ¿eh? De pronto la mente se nubla, la conciencia se bloquea, el ego se activa y de pronto el mundo se convierte en un infierno. Se convierte en un infierno. ¿Y por qué? Porque por eso, ¿cuál es el primer paso? ¿Se acuerdan cuál es el primer paso para la práctica de desbloqueo? ¿Cuál es el primer paso? Mantener la alerta, porque se activa el ego, se activa y se activa y se activa y bloquea en tu conciencia. Entonces vos estás adelante del ser que más amás en el planeta, que puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, pueden ser tus padres, y de pronto se activa todo un panorama de miedo y de conflicto. ¿Y cómo puede ser? ¿Lo amás o no? Bueno, en ese momento no. En ese momento no. ¿Por qué? Porque tenés bloqueada la energía del plano superior. Tenés bloqueado los pensamientos del plano superior. Y tu vida se vuelve un caos. Mientras el ego se mantenga activo en tu mente, tu vida es un caos. Tu mente es un caos, tus emociones son un caos, la vida humana es un caos. Entonces, la buena noticia es que nosotros ya vimos cómo desbloquearlo. Ahora hay que empezar a mantener el estado de mente alerta, hay que empezar a pasar por alto los pensamientos aprendidos y hay que empezar a experimentar lo que es ese instante santo donde todo eso se va liberando. Pero todo eso ocurre ¿en dónde? En la conciencia. O sea que acá está la puerta. La puerta es abrir la conciencia. Y adivinen algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar que otros abran su conciencia para yo ver cómo la abren o tengo que abrirla yo? La tengo que abrir yo. Ahora, ¿cómo funciona el ego? El ego funciona al revés. Estoy esperando que el otro pida perdón, que el otro lo suelte, que el otro se abra. O sea, el curso de milagros tiene un término para esto, que le llama mecanismo de inversión. ¿Qué significa esto? Que vos tenés que invertir tu forma de ver desde una forma egoísta a una forma espiritual, desde una forma centrada en el miedo a una forma centrada en el amor, desde una forma que se centra en el pasado y en el futuro a una forma que se centra en el presente. ¿Es simple o no es simple? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Un poquito y un poquito? Venido para acá, venido para allá. ¿Simple o complejo? El curso de milagros te dice, lo complejo es el ámbito del ego. El mensaje del Espíritu Santo es simple. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a abrir y a entender de qué se trata esto. Porque lo que vamos a ver después, cuando empecemos a entender cómo llevar esto hacia el amor, o qué es lo que se abre hacia el amor, o sea, la conciencia de amar, es muy importante para eso entender qué es la conciencia. Y yo les comento algo. Acá estamos viendo un solo libro espiritual. O sea, imagínense toda la sabiduría que hay con respecto a esto que nosotros no conocemos. Por eso les dije, yo podría dar el día de mañana un seminario con este mismo nombre, basándonos en maestros de Oriente. Y sería completamente diferente, pero estaría orientado a lo mismo, o sea, a la conciencia de amar. O sea, ¿qué significa? Que todavía tenemos muy poca información de sabiduría espiritual. Si vas a estudiar algo, ¿están estudiando algo ustedes? ¿Alguien está estudiando algo? Levante la mano.
¿No? ¿No tenemos nadie estudiando nada? Che, pero pónganse a estudiar. ¿Qué pasa? No, nadie está estudiando nada. Bueno, pónganse a estudiar espiritualidad. Entonces, pregunta de indagación, para que cada uno reflexione un poco. A ver, preguntas. ¿Existe diferencia, y si existe, cuál es, entre mente y conciencia? Buena pregunta. La mente, te dice el curso de milagros, es la herramienta a través de la cual se expresa el espíritu. O sea, la mente, en términos profundos, es la creadora de todo el universo. O sea, en última instancia, la mente es la mente de Dios. La mente es la herramienta con la cual se crean todas las galaxias, todos los universos, todos los cuerpos, todas las conciencias. Todo se crea en la mente. O sea, el poder de la mente, ustedes tienen una mente. Yo les dije, tiene una bomba atómica ahí adentro, ¿se lo dije o no? Tenés una bomba atómica ahí. O sea, no fritamos. O sea, entonces, la mente es el poder más grande de todo el universo y está ahí donde vos estás sentado. Eso es la mente. Nosotros acá podemos decidir si estamos chiflados, estamos locos, podemos armar un plan para destruir la humanidad. ¿Cómo? Con la mente. ¿Y qué ponemos? La creatividad, a ver cómo hacemos para matarlo más rápido. ¿Cómo? En la mente. ¿Se hizo alguna vez en la humanidad? No. Varias veces. Bueno, en la mente. La mente es la creadora. La mente es la herramienta de creación. Vos en tu mente creás realidades, ¿sí o no? Si son ilusiones, se llama, en el curso de milagros le llama que estás inventando, que estás fabricando cosas, no es real lo que estás pensando. Pero la mente es la herramienta de la creación. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que hay en el espíritu de observar la creación. Entonces vos ahora estás creando a través de tu mente todo esto que existe, o sea, nosotros estamos creando esto. ¿Saben esto, no? ¿Alguien estudió algo de física cuántica? Por lo menos un poco. Nosotros estamos colapsando esta posibilidad dentro del infinito de posibilidades. Esto es una posibilidad dentro del plano infinito y le estamos colapsando y le estamos creando ahora. Ahora, la observación de eso ocurre a través de la conciencia. O sea, la conciencia es el testigo de la creación de Dios. Todo esto es la creación de Dios. Nosotros que somos el Hijo Creador infinito de Dios. Estamos creando todo esto. No nos gusta lo que estamos creando, creemos otra cosa. Hagamos otra cosa. ¿No les gusta lo que estamos creando a ustedes? ¿A ustedes les gusta? Yo cuando empecé a tomar conciencia de cómo era el mundo, digo, esto es una cagada. O sea, creemos otra cosa. Pasa que nosotros pensamos que los creadores son otros, están afuera. Vos estás creando esta realidad. Hacete cargo. Mirá dentro tuyo, ¿qué estás creando? ¿Qué hay dentro tuyo ahora? ¿Plano superior o plano inferior? ¿Estás juzgando o no estás juzgando? ¿Tenés miedo o no tenés miedo? O sea, vos ahora estás creando tu experiencia. Y la conciencia es el testigo de la creación de Dios. Por eso el despertar espiritual se da en la conciencia. Y la mente pasa de intentar crear por separado a ser consciente de la gran creación divina. O sea, por decir así, vuelve a fusionarse con la creación de Dios. Me fui al carajo, pero si quieren me bajan ahora dando un ondazo. Pero bueno, la pregunta era abstracta, la respuesta es abstracta. ¿Me siguieron o no? ¿Hay alguien que no entendió lo que dije? O más o menos, pregunten lo que quieran. Bueno, entonces, pregunta de indagación. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuál sería el salto que tenemos que dar hacia una nueva conciencia? ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace esto? Les voy a dar una respuesta muy simple, pero por eso, si ustedes tienen una respuesta simple, escucho murmullos, pero no... ¿Alguien se anima, no? ¿No?
Escuchar nuestro interior. Ok, ¿qué más? La unidad con Dios. ¿Qué más? Sacar nuestros superpoderes. ¿Cómo? Aquietar los pensamientos. La espiritualidad. Bueno, respuestas muy profundas. Para el curso de milagros, yo lo que tomé es una frase muy simple, porque yo trato de dar un mensaje muy simple, que si bien después lo complicado es el ego, complejo es el ego, pero por lo menos que en términos espirituales ustedes tengan claridad, claridad y claridad. Porque quien tiene claridad puede ver las cosas claras y quien tiene oscuridad va a ver las cosas oscuras. Entonces, ¿qué te dice el curso de milagros? Lo dejo para que lo lean una vez y lo digieran. Te dice, olvidémonos del propósito que el pasado le ha conferido al mundo. ¿Se acuerdan que yo les dije si estaban dispuestos a soltarlo todo? O sea, la nueva conciencia se va a basar en esto. ¿Qué es lo que va a quedar del viejo mundo? Lo que nosotros en nuestros corazones hayamos amado. El resto tiene que ser olvidado. O sea, olvidado no significa escondido, ¿eh? No hace falta esconder nada. Hay que perdonarlo. Hay que abrirse a soltarlo. No se trata de negar nada. Acá no estamos negando algo que haya ocurrido. Estamos despertando a lo que realmente somos. Y entonces hay un trabajo espiritual muy grande de cada uno donde nos vamos liberando de los propósitos del pasado. Quizá en tu pasado vos pensabas que estabas en un trabajo por una razón u otra y ahora te olvidas de eso y aparece un nuevo propósito. Quizá en tu pasado vos pensabas que estabas en una relación amorosa por una razón u otra y ahora te olvidas de eso y de pronto aparece otro, o sea, aparece un mensaje superior. Ese mensaje quizá que en su momento estaba conectado con lo inferior, ahora aparece un mensaje superior. ¿Por qué? Porque estamos soltando el propósito que le dimos al mundo. ¿Por qué te dedicás a lo que dedicás? ¿Por qué te levantás cada mañana? ¿Por qué decidís en un horario dormir? ¿Por qué estás con el celular mirando una cosa o la otra? ¿Qué propósito tiene? ¿Cuál es el objetivo? Y entonces, ahora tenemos los seres humanos este gran trabajo de empezar a soltar el propósito que se le ha dado en todo. En todo. ¿Qué propósito querés conservar? ¿Qué es lo que te parece que es lo suficientemente bueno para conservarlo? Porque ahí hay un peligro. Porque si yo les dijera ahora, ok, pueden soltar todo menos una cosa, y todos van a aferrarse a una cosa, adivinen qué, van a hacer 50, 60 o 70 cosas diferentes. Entonces ahí ya está, estamos en 70 diferentes, ahora estamos en 300.000, pero ahí estamos en 70. Otra vez surge el problema, hay que soltar todo lo que nosotros hemos aprendido. ¿Qué ocurriría si nosotros soltamos todo lo que hemos aprendido? No lo sabemos porque no lo hemos experimentado como humanos. Vivimos hace mucho tiempo centrados en vivir en base al pasado. Yo les voy a dar un ejemplo personal sobre esto. Cuando yo empecé a estudiar judaísmo, la religión judía, digamos, con judíos ortodoxos, lo primero que hice fue hacerme completamente ateo. ¿Cómo? ¿Vas a estudiar religión y te volvés ateo? Porque lo que me estaban diciendo me parecía increíblemente estúpido. ¿Qué me estaban diciendo? La sabiduría está en el pasado. Hay que repetir todo lo que dijeron los maestros del pasado y vos no importá. Vos solamente, si el maestro decía que te pongas el pie atrás de la espalda, ponételo. Si te dice que rece de 3 a 4, rezá. ¿Cuántos de ustedes hacen prácticas religiosas porque alguien te dijo que eso hay que hacerlo? Dejate de joder. Viene alguien y te dice tenés que hacer 10 rezos de no sé qué. ¿Vos quién carajo sos? ¿De dónde sale tu autoridad? Ahora yo les digo algo, cuando vos conectás con alguien que toca tu corazón,
Una vez una alumna en un Zoom, estábamos en un Zoom con alumnos de la formación, yo doy formaciones de espiritualidad, y dije, bueno, ¿quién de acá, si yo digo que te tires de un balcón, te tirás? Yo, Gabriel, si vos me decís que me tire, me tiro. ¿Por qué? Obviamente no le voy a decir que se tire, ¿no? Pero era un ejemplo de que tiene una confianza tal, porque yo la vengo guiando, que sabe que va a ser con amor. Ahora, ese amor hay que sentirlo primero. Hay que sentirlo. Entonces, claro, yo iba a esta religión judía donde me decían que la sabiduría estaba en el pasado. Pero macho, yo estoy existiendo ahora. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo voy a ser un ignorante? ¿Sabés qué? Agarrá tu librito y estudialo vos. Y ahí comenzó mi camino de rebeldía hacia la espiritualidad. Bueno, ¿son rebeldes o no son rebeldes ustedes? O sea, hay un momento en que sacá todo el propósito, no me jodas. Hubo un maestro llamado Moisés o Moshe, ok, bueno, y a ver qué dijo. Bajó unos reglamentos para nuestra vida. ¿Me sirve este? ¿No me sirve? Hay algunos que me parecen estúpidos. O sea, no matarás a tu prójimo. Yo no quiero matar a nadie. Pero claro, en una cultura donde todavía estamos con el ego prendido, bueno, y en ese momento necesitaban reglas que son realmente para salvajes. Pero bueno, todavía somos salvajes. Pasa que nos vestimos mejor que antes. Pero nuestra mente sigue bastante podrida todavía. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Soltá el propósito que te dieron, no importa, era tu padre, era tu líder religioso, mandalo al carajo. A mí también, mandame al carajo y mirá en tu interior que es verdad. Porque no podemos seguir siendo tan ignorantes. ¿Sí? Me entusiasmé un poco, ¿no? ¿Estoy entusiasmado? Me gusta este tema, me gusta. Sí, está bien. Bueno, ¿por qué? Porque es que nosotros estamos acostumbrados a idolatrar personas y entregamos nuestro poder a otros y no nos damos cuenta del poder que tenemos. Del poder que tenemos de amar, de transformar nuestra sociedad, de transformar nuestra vida. Por reglas estúpidas. ¿Qué tengo que hacer 613 preceptos para que Dios me quiera? Ese Dios te lo inventaste vos en tu casa. ¿Qué tengo que hacer tal o cual regla? ¿Tengo que ir un día al templo porque en ese día Dios aparece? No digo que no vayan, vayan. Pero empiecen a tener una conciencia espiritual cuando estén ahí. Porque si vos entras a un templo o a una iglesia con conciencia espiritual, agárrate fuerte. Porque lo que puede llegar a pasar no es tan diferente a lo que le pasó a San Francisco y a otros santos cristianos. O sea, ellos estaban en conciencia espiritual. Nosotros en general no estamos en conciencia espiritual. Entonces, hay que soltar el propósito. O sea, esto no es selectivo. Vos no sos quien para seleccionar qué soltar y qué no. Tenés que soltarlo todo y ver por tu propia experiencia qué ocurre cuando soltás todo. Ver por tu propia experiencia. Nadie te lo tiene que contar. O sea, alguien te puede contar su experiencia, pero vos tenés que experimentarlo en carne propia. Entonces, ¿qué es lo que te dice el curso de milagros sobre esta ya conciencia espiritual? Dice lo siguiente: todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. O sea que cuando nosotros estamos en conciencia espiritual, todo lo que ingresa en nuestra conciencia se empieza a corregir de manera automática. Hay un pensamiento de miedo, conciencia espiritual se libera. Hay una desconfianza hacia otro, conciencia espiritual, libero la desconfianza. O sea, hay un mecanismo de corrección que está en nuestra conciencia, sembrada por la divinidad. El curso de milagros te dice, cuando en tu mente se sembró el ego o la conciencia de separación, Dios te dio la respuesta. ¿Cómo se llama esa respuesta? Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos en nuestra conciencia esa capacidad. Y entonces, de la conciencia espiritual, todo lo que vamos recibiendo de la conciencia espiritual se va corrigiendo. ¿Y qué dice el curso? Que la incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. ¿De qué está hablando acá? ¿Qué es esta incomodidad? La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Esa incomodidad podemos llamarle también sufrimiento. O sea que todo lo que sufriste es solamente para que vos te vuelvas consciente de que tenés que hacer una corrección en tu mente.
porque estás recibiendo mensajes del plano inferior. ¿Y de dónde podés recibir mensajes? El plano superior. ¿Y qué es lo que te enseña el plano superior? Se te empieza a revelar la verdad en tu mente. O sea, empezás a ser un sabio. De un ignorante pasás a ser un sabio. De alguien que cree, de un arrogante pasás a ser un ser humilde. De un ser creído pasás a ser un ser descreído porque no tenés que creer nada. Entonces, esa incomodidad, yo se los adelanto, les guste o no, la van a empezar a experimentar y cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta la posibilidad de traer a la conciencia la corrección. O sea, y ese es mi deseo, que mañana, cuando ustedes tengan miedo, se sientan muy, muy, muy incómodos como no te sentiste nunca, porque sepas que ahí está tu trabajo espiritual. Sepas que ahí hay un espacio para que vos hagas tu corrección. Y en ese espacio empieces a hacer un trabajo espiritual profundo. Porque acá, la idea de este seminario no es hacer el trabajo acá. Acá yo les estoy explicando cómo funciona. Este trabajo lo tenemos que hacer en nuestra vida. La buena noticia, como decía por ahí Ita hace un rato, que vamos a tener un retiro donde vamos a experimentar niveles de conciencia muy elevados. Eso ya va a ser una experiencia, de hecho se llama experiencia espiritual, para empezar a sentir que los iluminados no son algunos pocos. Iluminado es el que lo decide, porque la luz está en todos, en cada uno. Lo que uno hace nada más es decidir escuchar. De hecho, el curso de milagros te dice que todos son llamados, pero pocos escuchan todavía el llamado. No como se decía antes de que algunos son los llamados. Eso es mentira. O sea que no se crean todo lo que lean en la Biblia tampoco. Recomendación. Cada uno hace lo que quiere. Que pocos son llamados es mentira. Todos son llamados al despertar. ¿Cómo? A través de la incomodidad o a través del sufrimiento. A través del sufrimiento porque una persona que está desconectada de Dios, ¿qué experimenta? ¿Alegría o qué experimenta? Y bueno, ¿qué vamos a experimentar? Y miedo. Porque si yo no estoy dentro de Dios, esto es un peligro. Se puede caer el techo, alguien me puede clavar un cuchillo, se me puede caer esto en la cabeza. Ahora, si yo estoy en la conciencia infinita y soy consciente de que todo es para mi máximo beneficio, ¿qué miedo puedo tener? Entonces, la idea es que nosotros vayamos ingresando y siendo cada vez más conscientes de la conciencia espiritual. La conciencia espiritual, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que no somos culpables, que no hay nada que temer, que no tenemos nada a ambicionar. ¿Alguna vez ambicionaron algo? Hay que ser muy pobre mentalmente para tener ambiciones. Un maestro no ambiciona nada. Un maestro acepta todo lo que llega y lo agradece. O sea que para nosotros, que la ambición es una buena cualidad, la ambición es una cualidad enfermiza. ¿Lo han visto esto en su vida? Yo durante mucho tiempo ambicionaba cosas externas para que pasaran. La pasaba muy mal. Vivía con miedo a que eso no se diera, vivía con miedo a frustrarme. O sea que, recuerden, estamos haciendo una inversión de pensamiento. O sea, y yo lo voy masajeando para que tu mente empiece a, primero, ver la posibilidad de vivir una vida desde la sabiduría. Porque quizá antes para nosotros eso era algo casi inexplorado. Y después, empezar a entender cómo funciona toda esta película. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? O sea, no puede ambicionar nada. ¿Qué son las metas y los sueños cuando uno hace esas propuestas de que se pone sueños, metas? ¿Eso será negativo hacia lo que usted dice? Porque no es una ambición como tal. A ver, todo lo que estoy diciendo es negativo, eso seguro. O sea, eso. Bueno, a ver.
¿Cuántas metas nos hemos puesto que no han funcionado? ¿Cuántas? Ok, bueno, una cosa importante. Vamos a extirpar la palabra depende de nuestro vocabulario. O sea, las cosas son o no son. Porque mientras estemos en la zona gris, no vamos a ver ni la oscuridad con claridad, ni la claridad con oscuridad. No, no sería así, ¿no? Ni la claridad con claridad. ¿Hace cuánto que los seres humanos buscan y se van poniendo metas y objetivos? ¿Hace cuánto? Desde siempre. ¿Y qué sociedad hemos generado? Una sociedad de seres insatisfechos porque siempre se están poniendo metas que no las... Porque, ¿qué es una meta o un objetivo? Es una ilusión en tu mente. Es una ilusión en tu mente. Y después de la ilusión, ¿qué viene? La desilusión. Ahora, ¿qué pasa si vos no te ilusionás con nada? Vos vas a recibir metas, sí. Vas a recibir metas. ¿Pero de qué plano? ¿Del inferior o del superior? Ok. Pero esas metas no te generan ambición, no te generan ansiedad, no te generan... Vos imaginate que cumplís una meta. ¡Wow! Cumplí una meta, qué bien que me siento. ¡Pum! Te inflaste de arrogancia. ¿Qué va a ocurrir cuando te infles de arrogancia? Vas a sufrir porque te convertiste de manera inmediata en un ser miserable. Un arrogante es un miserable. ¿Con quién? ¿Con otros o consigo mismo? Consigo mismo. O sea, cada meta que vos te pongas y se cumpla es un problema. De hecho, le voy a citar una frase que es increíblemente poderosa. Después, cuando lean el libro y lleguen ahí, se van a acordar. Te dice el curso de milagros: ¿has considerado tus mayores retrocesos como tus mayores éxitos? ¿Qué significa? Que ahí donde vos hiciste un retroceso, para vos era un éxito. Porque vos tenías una meta egoísta y la conseguiste. Y ahí tu camino espiritual se estancó. Y te dice en contrapartida: ¿y has considerado tus mayores éxitos como tus mayores retrocesos? O sea, ahí donde pifiaste, donde caíste y caíste fuerte, eso fue lo que te abrió la conciencia espiritual. Y ahí donde tenés que corregir. O sea, mucho cuidado con esas metas que uno se pone y sobre todo cuando cree que las cumple. Porque si la meta realmente la cumplís es porque estás recibiendo ayuda del plano superior. O sea, vos no tenés ningún mérito. No tenés ningún mérito. Si algo tuviste éxito, no tenés ningún mérito. Y si fracasaste, tenés el mérito. ¿Cuál es el mérito? Que sos un ser egoísta todavía, porque no ves tu mente, porque no tenés conciencia de la propia conciencia. O sea que, ¿pueden haber metas? Sí o no, pueden haberlas, pero son metas que a vos te llegan, que vos las recibís. Vos no podés sentarte y decir: esta es mi meta, porque vas a fracasar, y bendito sea que fracases, y mientras antes posible mejor. Así calmás un poquito los humos, aparece la humildad y te abrís a otro nivel de conciencia, a otro nivel de conciencia. Por eso, ¿qué mérito tengo yo de lo que estoy haciendo? Absolutamente nada. No tengo ningún mérito de lo que estoy haciendo, por eso no siento ningún peso con lo que estoy haciendo. Cuando uno se pone una meta y cree que es uno el que la tiene que hacer, está jodiéndose la experiencia humana. Porque, esto es un poco como más avanzado, pero si hay algo que yo realmente tengo que hacer, es porque hay otros que están pidiendo que eso sea hecho. Los que estudian marketing deberían saberlo. Si hay algo que yo tengo que hacer, es porque hay otros que están pidiendo que eso sea hecho. En términos materiales es simple. Todo el mundo quiere un agua con sabor a limón, a lulo. Bueno, hagamos un agua con sabor a lulo. Pero en términos espirituales, si hay algo que yo tengo que hacer y hay una meta que me tengo que poner, es porque hay otros que están pidiendo recibir eso.
¿Qué implica esto? Que los que están yendo a la guerra a matar personas en Medio Oriente o en algo, ellos están pidiendo eso. Si no, ¿quién se pone un uniforme militar? Hay una película que es increíble, que ahora quizá alguien, si se acuerdan el nombre, de un soldado norteamericano que fue a la Segunda Guerra Mundial y él dijo, yo no voy a cargar un arma. ¿Y pero cómo? Si vas a ir al frente. Yo no voy a dispararle a nadie. ¿Cómo se llama? ¿Ni uno menos se llama? Sí. Entonces, les comento cómo fue la historia. Es un caso real. Él fue a la guerra y no tocó ningún arma y fue al frente. O sea, salió al campo de batalla sin arma, que es un loco. Bueno, locos eran los que estaban matando a otros. ¿Y qué es lo que él hizo? Cuando se estaba terminando la guerra y estaban en retirada, empezó a salvar, y no sé cuántos, ¿alguien sabe cuántos salvó? Salvó decenas y decenas de vidas. No disparó un disparo, pero salvó decenas de vidas. O sea, hubo, no me acuerdo si 40, 50, 60 personas que las llevó de vuelta a sus hogares y no mató a nadie. ¿Ese qué era? ¿Un loco o un héroe? Pero ¿a quiénes condecoran? Bueno, a él lo condecoraron también, pero digo, uy, qué plan que hiciste para destruir este pueblo, bravo, condecorado. Seguí destruyendo cosas. Bueno, entonces, bueno, bien, ¿te respondí la pregunta o no? A ver, espera que te doy el micrófono así. ¿En qué momento sé yo que esa meta ¿cierto? Porque es que depende cómo sean las metas, ¿no? O sea, te digo que no dijera el depende, pero este proceso, ¿no? No es fácil llegar a quitarse el depende. Pero desprenderse. Yo viví una experiencia ahorita viniendo de Venezuela, ¿no? Yo tuve que dejar todo allá y venirme con mis maletas hace 6 años. Y desprenderse de los materiales es duro. Pero el tiempo venía como una meta. Y la meta era que me habían ofrecido un trabajo. Cuando llegué acá no había el trabajo. Y yo sentí que me puse otras metas. Entonces yo no sé si es que yo estoy errada en lo que yo llamo metas. Y esas metas me daban ánimo de salir adelante. Entonces, no sé si es que toda la vida lo he hecho mal o lo que yo veo como meta es otra cosa. Porque en verdad que no es egocentrismo, es más bien, es particular, no es hacerle daño a nadie ni demostrarle a nadie nada. Es como sobrevivencia, no sé, ¿cómo lo llamará usted? Bueno, no es una cuestión de cambiar una palabra por otra, ¿eh? No es una cuestión como de palabras. Con las palabras podemos jugar mucho y podemos tener una palabra, podemos cambiarla por otra. A ver, la vida se nos van dando situaciones que van ocurriendo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema más grande? Es cómo las interpretamos. ¿Cómo las interpretamos? Porque entonces vos pensás que las cosas están yendo mal y que vos tenías que venir acá por ese trabajo y ese trabajo no está. Entonces tenías que venir por ese trabajo, ¿sí o no? No. O sea, pero escuchá con esto con atención, escuchen todo, pero escuchá con atención. Vos no tenés ni idea de por qué vas a dónde vas. O sea que la meta que vos te pusiste era falsa. Entonces, ¿qué es lo que vos realmente sabés? No sabés nada. Entonces la vida te va llevando y te trajo acá. ¿Fue una bendición venir acá o una maldición? Una bendición. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? O sea, significa que no sabemos por qué ¿Qué significa esto? Significa que no sabemos
por qué hacemos lo que hacemos, ni sabemos por qué la vida nos lleva a donde nos lleva, ni sabemos por qué conocemos al que conocemos, ni sabemos por qué pensamos lo que pensamos. No sabemos nada. Pobre del infeliz que crea saber las cosas, porque ese va a sufrir, ese se va a martirizar. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran los que iban a heredar el reino de los cielos, según el maestro? ¿Quiénes eran? Sí, los mansos. A ver, escuchen, esto es importante que lo escuchen porque tenemos un problema ahí. Los pobres, cuando Jesús se refería a los pobres, se refería a los pobres de ego, no a los pobres de dinero. ¿Lo tienen claro eso o no lo tienen claro? Ah, bueno, listo, entonces no digo nada, sigo. A los pobres de ego, o sea, a los que tienen pobreza de egoísmo. Esos son quienes los mansos. ¿Qué significa ser manso? Significa que tengo que ir para Colombia, voy para Colombia. Tengo que volver a Venezuela, vuelvo a Venezuela. O sea, voy viendo a dónde se me necesita porque estoy al servicio de la vida, al servicio de la experiencia. No estoy controlando. Entonces, en última instancia, la meta y el objetivo, ¿quién lo pone? Es la conciencia divina la que nos va guiando, no nosotros. Entonces, ¿podemos soltar o no podemos soltar las metas y los objetivos individuales? Sí, porque no nos funcionó, simplemente. Yo pensé que iba para la derecha porque en la derecha vendían churros. ¿Saben lo que son los churros? No. ¿Saben lo que son? Y al final, vendían, salpicón. Bueno, era para que bajaras de peso. Bueno, pero vos pensaste que ibas a engordar, que ahora la vida te muestra para bajar. Ok, entonces, vamos cerrando esta tercera parte con esta pregunta. Cada una de las secciones las fuimos cerrando con preguntas. Entonces, una vez que abro la conciencia, y por eso hicimos la experiencia, una vez que abro la conciencia al plano superior, y espero que ustedes ya hayan tenido por lo menos en la práctica que hicimos una claridad, un silencio, una paz, un cambio de vibración, ¿cómo logro que esa puerta no se cierre? Entonces, no se lo voy a responder ahora, se lo voy a estar respondiendo en el módulo 4, en el bloque 4, así que ahora vamos a dar 30 minutos para que se tomen un tintico. Vamos con toda la energía arriba. Nos va a quedar un módulo completo y después vamos a ver si podemos abrir un espacio un poco más grande de preguntas. O sea que, ¿sí? Pero creo que igual cuando alguien pregunta, como que nos vamos respondiendo entre todos. O sea que todas las preguntas nos van ayudando. Así que gracias y nos vemos en un ratito.